buckle down. Hola a todo youtuber, aquí está la segunda parte de cómo hacer un white paper para tu PC muy elegante con tu color favorito y con tu nombre. Bueno amigos, si no has visto la primera parte, en la descripción del video te la dejo. Bueno amigo, soy NB Gamer y espero que te guste nuestro video. Es Tecnomanía y ahorita estás viendo el resultado de la imagen que vamos a hacer. Bueno amigo, te dejo con mi amigo Luis Mendoza. Chao. Bueno amigo, como pueden observar, todavía estoy trabajando con los mismos materiales. Ha pasado demasiado mucho tiempo, como verán, tengo hasta un tema de Windows 10, si quieres se los paso. Este es Windows 7, pero tiene un tema de Windows 10, así que no, tranquilo. Y también tengo el Photoshop SS6. Espero que les guste nuestro video. Así que estoy hablando. Bueno, sigamos. Para lo otro que vamos a necesitar, vamos a utilizar vamos a crear una nueva capa en este símbolo, donde dice crear una nueva capa. Mira, dice crear una nueva capa. Bueno, le damos clic y se creó esta capa. Donde dice miniatura de capa. Bueno amigos, nos vamos aquí al pincel, la herramienta pincel. Y vamos a seleccionar el instrumento que ya descargamos en el primer video tutorial, en la primera parte que pasó. Bueno, la seleccionamos, le damos para afuera, control Z, y nos vamos al color el color negro. Sí, le damos al más clic derecho, más para la izquierda para que el pincel salga más pequeño. Como verás, quedó así. Ustedes lo que tienen que seleccionar esta herramienta y lo ven hacia acá. Aquí la ven, ustedes le bajan la opacidad. Déjelo en 47, quedará muy perfecto. Bueno amigos, lo otro que tenemos que hacer es crear otra nueva capa de nuevo. Y nos vamos otra vez a la herramienta de pincel y seleccionamos la otra que descargamos. En mi caso fue esta. Bueno, vamos a seleccionar la segunda que me pasa. Estoy mal, pues tenía tiempo que no hacía video tutorial, ya que he tenido muchos exámenes, muchas vainas, muchas bromas. Como era el resplandor que dejo, lo que tienen que hacer es ponerlo en medio de la letra que hayan puesto. En mi caso es Mendoza, lo dejan en medio. Deja como un resplandor muy esponjoso. Si se llega a apreciar en el video. Bueno amigos, creamos otra nueva capa. Y nos vamos otra vez a la herramienta de pincel. Y ahora seleccionamos el número 1600. Pues no sé cómo explicar. ¿Cómo se llama? El pincel del número 1600. Bueno, la seleccionamos por fuera, le damos control Z para que nos haga esto. Bueno, le damos la tecla y con la ruedita del mouse le damos para abajo. Bueno, y le damos un clic afuera del marco. Y otro clic en la otra esquina de afuera del marco. Otro clic afuera del otro marco. Y otro clic afuera del otro marco. Uno por aquí y uno por aquí. Control 0 para volver a agrandar. Y así ha quedado nuestro Wi-Fi. Como verán, es muy elegante, muy estilo, como mucho estilo. Ustedes si quieren le pueden agregar la iluminación. Yo normalmente la capa de texto la subo para arriba para que quede más elegante. Ustedes verán cómo hace una iluminación. Ustedes pueden poner esta
yo se la he dejado aquí. La iluminación que yo utilizo, que yo voy a utilizar, también está en los materiales, pues. Pero bueno, amigos, le damos, gente. Ustedes pueden utilizar, aparte de estas iluminaciones, pueden utilizar más o pueden utilizar diferentes. Bueno, amigos, aquí donde dice normal, le damos un clic y nos vamos atrás. Como verá, deja un destello muy perfecto. Bueno, amigos, esto lo arrastramos hasta la última letra. Que hará este efecto. Ahora nos vamos al archivo, colocar de nuevo. Como ya saben colocar, no creo que van a ser tan pollos en Photoshop. Bueno, amigos, nos vamos otra vez al normal y le damos atrás. Le damos para acá, le damos en la primera letra y queda este efecto muy especial. Bueno, amigos, nos vamos a, como eran ¿cómo que se llama? Las tramas. Bien, vamos a eliminar esa raya, esta raya. Bueno, amigos, le damos control 0 para agrandar y nos vamos a herramienta de borrador, pero no vamos a utilizar esta, sino la de vamos a utilizar esta. Bueno, le damos al martillo derecho, más broma, más izquierda si quieren achicar, y si quieren agrandar le dan este hacia el otro lado. Bueno, apélese al martillo derecho y hacia el lado que ustedes quieran. Y en mi caso lo voy a dejar de este tamaño y voy a borrar. Como ya se ha borrado, las rayas esas quedaron feas. Bueno, hemos llegado al final del video. Espero que te hayas suscrito a mi canal, ya que me costó mucho. Antes de despedirnos, quiero decirte algo. He avanzado mucho en Photoshop desde que hice la parte 1. Llevo como un mes o 2 meses que no hago video tutoriales. Mi amigo NGamer, para que sepan, también ha avanzado. Lo estoy enseñando, ya que él no sabe nada de Photoshop. Él lo que sabe es puro páginas web, cómo hackear, toda esa vaina se lo sabe. Pero bueno, amigo, ahora sí, para decirte, chao. Espero que te hayas suscrito. Te voy a dejar más o menos, te voy a enseñar en este canal a hacer esta clase de miniatura. Esta clase de miniatura se ve como si fuera, tardaste un año para hacerlo. No, en realidad es un momentico. En Photoshop es un momentico. Esta imagen se puede hacer en Photoshop SS5, SS6 y en cualquier versión. Con tal que sea de Photoshop, eso sirve para todas las versiones. Lo único que cambia es que las opciones están en otros lados. Bueno, amigos, voy a hacer un curso de Photoshop en el canal para que aprendan lo básico de Photoshop y puedan crearse su propia Wi-Fi. Bueno, amigos, espero que te haya gustado nuestro video. Suscríbete, comenta y dale me gusta. Te dejo las vistas previas de lo que te voy a enseñar a hacer en el canal. De hace un mes, pues. Ya que yo he avanzado mucho más y he hecho wallpapers más bonitos que esto. Pero bueno, después se los muestro. Chao.